Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de los punteros y sus características. He traído unos pocos, aunque hay una gama mucho más amplia en el mercado, ya que entre la gran cantidad de fabricantes, tipo de acabados, que si de vidia, que si acero, hay muchísimos más. Hablaré sobre todo hoy de las características, materiales en lo que se van a utilizar, el porqué de utilizar una longitud o otra, un diámetro o otro, el tipo de afilados, los grosores. Lo primero que podemos apreciar en los punteros es sus diferentes longitudes, grosores. Para esto hay que tener en cuenta que lo ideal de los punteros pasa lo mismo que en los cinceles. A mí, para el manejo normal de un desbaste o un puntereado más fino, pues siempre oscilaría el tamaño entre unos 16 milímetros, un poco más, y unos 2 centímetros. Este tendrá unos 2 centímetros, este 18 milímetros, este puede rondar unos 15 milímetros. Estos se agarran bien en la mano. No hace falta apretarlos cuando se cojan, simplemente con cerrarlos se cogen. Este ya me va un poco más holgado, pero también solo con cerrarla se coge. Este es un tamaño muy bueno de un puntero. Luego, en relación a la longitud, hay que tener en cuenta que los más largos van muy bien para el desbaste, para coger unas macetas más grandes y utilizarlo en el desbaste de piedra y quitar una gran cantidad de materiales. Se pueden utilizar unas macetas un poco más grandes, y los más cortos, por ejemplo este, se puede utilizar muy bien en pequeños golpecitos para un puntero más suave. Se le da mucho mejor la salida y se continúa mucho mejor. En cuanto a su morfología, deciros que van muy bien, como este que es octogonal o los que son redondos. Esos van muy bien para el funcionamiento de la mano. Y luego hay que distinguir entre lo que es la cabeza y lo que es la punta. La cabeza, el remache que se nos hace para golpear con la zamaceta siempre nos va muy bien, porque cogemos mayor amplitud para dar el golpe. Y en cuanto a lo que es la boca, la punta del puntero, las mejores son las de forma de pirámide cuadrangular. Son las tradicionales, las que siempre se han hecho en el herrero, y cuando tú golpeas siempre hace una pequeña forma de cuña al entrar que facilita la salida. Y si le das un poco de canto, también tiende a reventar hacia las dos partes de arriba. Esa pequeña forma de salida y de cuña facilita el empuje y el romper la piedra. Si nosotros utilizamos formas muy cónicas, que se ven muchas veces en los fabricantes de vidias, entra como si fuera un clavo, penetra de una forma tan profunda que rompe en todas las direcciones y daña mucho más las piedras, y es más difícil darle un sentido al golpe que estamos dando. En el caso de estos, por ejemplo, que tengo, que este realmente es un trazador de vidia, o este tan finito, los tengo porque me van muy bien para utilizarlos cuando hago un pequeño grabado, un pequeño relieve, y el fondo quiero hacerlo con el puntero, pues me van muy bien porque los controlo muy bien para los rincones, porque si utilizo algunos otros y le intento dar el golpe del cantero, pues siempre daño porque me rebotan. Aunque este también es muy fácil de controlar y darle suavemente. Pero en algunos rinconcitos me va muy bien utilizar estos tan finos, pero que es que tampoco encuentro en el mercado de forma cuadrangular. He encontrado estos redondos, que más son unos trazadores, y no encuentro tan finos de forma cuadrangular, sino los tendría cuadrangulares. Pero me van muy bien para esos pequeños acabados. En cuanto a los materiales de que están realizados, hay como siempre los dos típicos, el clásico, que es de acero, y los que son con puntas de vidia. Estos clásicos de acero, pues deciros que hoy en día en el mercado hay una amplia gama de este tipo, desde estos que serían de cromo vanadium,
a este que es un acero más tradicional, a este que he hecho con unas bujes de un motor. Es un acero muy templado, muy fuerte. Este es un acero muy tradicional, donde el temple y la fuerza le da para cualquier tipo de material, pero esto sobre todo es cuando se llevan a la herrería, que tienen que darle distinto temple a uno que otro, el herrero. Estos, que son de vidia, hay que tener en cuenta que en el mercado las vidias son de muy distintas calidades. Entonces hay unas que son más duras, otras que son más blandas. Este, por ejemplo, es una vidia que acepta muy fuerte el impacto, es muy recia y puedes trabajarlo y utilizarlo muy bien en el granito. El afilado lo he hecho más con una forma de pico de pájaro, que me permite ya dar un poco de salida. Esta forma de cuña le permite entrar mejor. Este otro es un puntero más o menos mediano. Este va muy bien para las piedras blandas, como una caliza más porosa. Este es un puntero que tiene una dureza muy alta y solo utilizo las muy blandas porque si no parte. Estalla y se hace añicos. Entonces lo utilizo solo en calizas muy blandas y en alabastros o piedras de este tipo. Aquí está un ejemplo de este que ha estallado. La vidia es muy cristalina, es muy dura y estalla. Estos en general tienen una resistencia que para lo que lo utilizo, pequeñas acabados con darles muy suave, pues suelen aguantar. En granitos me da mucho miedo y le doy muy suave, porque me da mucho miedo a romperlos. En cuanto a la dureza de los de acero tradicional, hay que tener en cuenta que viene dada por el temple. Entonces, si nosotros lo compramos en una ferretería, se considera que el temple que tiene es el adecuado. Pero si vamos a afilarlo y lo calentamos mucho en la afiladora o le empujamos fuerte, se calienta y pierde esa dureza del temple. Y se queda blando y tiende a doblarse o tiende a cacharse. Entonces, lo que hay que hacer es cuando afilemos, tocar en el agua, un poco en la afiladora, en el agua, en la afiladora, en el agua, en la afiladora y nunca dejar que se caliente. Tradicionalmente, en la herrería, si el puntero te venía demasiado templado, muy fuerte, cuando golpeabas en la piedra solía partir. Y si venía muy blando, solía doblarse. Y tradicionalmente pues se afilaban en la piedra de afilar, nada más que llegaban a la mano con un poquito de agua. Pero hoy en día muchos es que encima vienen acabados con una punta muy vasta, muy vasta. En cuanto a los afilados, este por ejemplo está muy bien para utilizarlo en un mármol, o este aún podría estar un poquito más aluciado y tener un poco más estirada la punta. Este está muy bien para una arenisca o para cualquier tipo de piedra muy blanda, un alabastro. Y este está mucho mejor para un granito o materiales de estos muy duros, cuarcitas. Ya veis que tiene más forma también como la de un pájaro, más recia, con lo cual soporta mucho el impacto sobre la punta. Este realmente, nada más que le diéramos a una pieza como esta, que es un granito muy fuerte, le daríamos el primer golpe y ya estallaría. Estos podrían estar un poquito más estirados. Pero bueno, con el tiempo los voy afilando y se desgastan un poco, pero aún mantienen lo que es un filo muy bueno. En el afilado, si no se mantiene este filo y se deja que se remachen, esto no hace más que romper y reventar para todos los lados. Igual que hablaba de unos punteros que son redondos, que rompen para todos los lados, lo mismo pasa con un puntero mal afilado. Tú
entras en el material, en la piedra, y la punta está roma o redonda, y eso rompe hacia todos los sitios sin un sentido. Y es muy importante el saberle dar salida al golpe para que el material rompa hacia afuera y no estemos haciendo unas claveras allí que no hay manera de salir. Entonces, sobre todo, tiene que estar bien afilado, el temple justo, la vidia adecuada. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.